Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias, representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este foro en nuestra plataforma AmCham Connect, Rescate Económico de Guatemala. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz. Yo soy la directora ejecutiva de AmCham y es un gusto poder tenerlos esta tarde, el día de hoy, con nosotros. Agradezco la participación del señor Juan Pablo Carrasco de Groot, presidente de la Junta Directiva de AmCham, honorables diputados del Congreso de la República que nos acompañan, excelentísimo y honorable cuerpo diplomático y consular y misiones internacionales acreditadas en nuestro país, señoras y señores miembros de la Junta Directiva de AmCham, apreciables funcionarios y servidores públicos, señores miembros del sector privado y académico, señores representantes de cámaras empresariales, invitados especiales, señores miembros de los medios de comunicación, damas y caballeros. Quiero empezar agradeciendo el apoyo de nuestro grupo de patrocinadores Leadership Circle 2020, empresas que han confiado en nosotros a lo largo de este año y gracias a quienes se hacen posible también estos eventos. Ellos son 3M, ABB, Bacredomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Central Law, Chiquita, Colgate, Convex Im, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Michatoya, Port to Port, Productive Business Solutions, Tigo Business, Tipic y Walmart. Antes de que iniciemos con este evento del día de hoy, quiero recordarles que estamos retransmitiendo a través de Facebook Live e Instagram Live para que también puedan acceder a estas plataformas y también tenemos Twitter para que sigan la conversación en Twitter. Es importante mencionar
que se contaba también con la confirmación del diputado Samuel Pérez de la bancada Semilla, pero lamentablemente declinó su participación a última hora sin nombrar a una sustituta para poder ser parte de este evento. Sin embargo, este evento ya es el segundo que nosotros hacemos con diputados. Es un honor tenerlos el día de hoy acá y hemos incluido o tratado de incluir a diputados de diferentes partidos para poder tener diferentes opiniones. Me gustaría contarles rápidamente un poco acerca de AmCham. AmCham es la Cámara Binacional más grande de Guatemala con alrededor de 500 miembros y tenemos más de 52 años de experiencia en el país. Pertenecemos a la Asociación de AmChams en Latinoamérica y el Caribe, ACLA por sus siglas en inglés, que representan 23 AmChams, por medio de las cuales tenemos más de 20,000 empresas norteamericanas en la región. También formamos parte de la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, ASCABI, la cual este año tenemos el honor de presidir, representando a más de 1,500 empresas que invierten en Guatemala de 12 países diferentes. Representa ASCABI la inversión del 47% de lo que invierten las empresas en Guatemala. Ante los efectos que la pandemia causó en la economía mundial, sabemos que nuestro país no es la excepción, pero debe seguir en continua búsqueda de la recuperación económica. Esta semana pudimos vislumbrar una luz durante este difícil proceso y hacemos un llamado para que la población y las empresas sean responsables, ya que la pandemia no ha finalizado. Ante esto, para AmCham resulta de suma importancia dar a conocer la opinión de actores relevantes para la economía guatemalteca dentro del Congreso de la República, a través de la postura de sus bancadas y las propuestas que ellos están impulsando para una reactivación económica ordenada y segura, tomando en cuenta que son ellos los representantes de los guatemaltecos y guatemaltecas, quienes tienen el poder de presentar iniciativas de ley que puedan afectar de manera permanente el bienestar de la asociación, de la sociedad y la atracción de inversión. Empiezo presentando entonces a Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, quien dirigirá el panel el día de hoy y dará unas palabras de apertura al evento. Juan Pablo Carrasco es socio en Central Law Guatemala y director del Departamento de Inversión Extranjería, graduado de licenciado en Derecho de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y tiene una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de la Universidad de San Carlos, Guatemala y la Cámara de Industria de Guatemala. Y ha hecho estudios de especialización en INCAE, Georgetown Law Center, Harvard University y en el College of England and Wales. Tiene especialización en las áreas de fusiones y adquisiciones, recursos naturales, minería, petróleo y gas, energía, arbitraje internacional y derecho corporativo. Actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana AmCham, vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe, ACLA, por sus siglas en inglés, y presidente de la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, ASCABI. Juan Pablo, no podemos escuchar los aplausos de las personas que están conectadas el día de hoy a través de Teams, de Zoom y de Facebook e Instagram Live, pero le damos la más cordial bienvenida para que usted dé sus palabras y luego yo presento a cada uno de los diputados que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valesca, por la introducción y por organizar este importante conversatorio con representantes de diferentes bancadas de oposición dentro del Congreso. Como ustedes saben, el Congreso está compuesto por 160 diputados y 19 bancadas, lo cual hace de este organismo del Estado uno muy fragmentado, donde es difícil llegar a consensos. Por eso este tipo de actividades nos permite acercarnos a los diputados y conocer de primera mano sus objetivos como bancadas y ahora más que nunca conocer sobre sus agendas legislativas en términos de reactivación económica. Yo le agradezco a ustedes, diputados, que han aceptado participar e intercambiar opiniones con nosotros sobre este importante tema. Los vamos a continuar invitando a ustedes y además colegas a lo largo del año para hablar sobre esto, que es lo que sentimos que hoy más preocupa a la población guatemalteca.
naturalmente el tema de salud, pero el tema económico y qué se puede hacer desde el Congreso. La economía de Guatemala ya antes de esta crisis estaba enfrentando serios obstáculos en su crecimiento. Esta pandemia aún no la superamos y después de ella estaremos en una situación aún más vulnerable en cuanto a los índices económicos y humanos en el país. Y yo me gusta usar de ejemplo uno de los tantos indicadores que usamos, que es el de inversión extranjera directa. En el 2019 apenas llegamos a los 1,000 millones, 998 millones en inversión extranjera en Guatemala. En cambio, comparándolo con todos los países de la región, fue de los más bajos, pero les pongo de ejemplo Costa Rica, 2.5 mil millones, es decir, casi 3 veces lo que se invirtió en Guatemala. En El Salvador, 10,000 millones, imagínense, de acuerdo a la agencia de inversión extranjera de ellos, Proesa. Y en ambos casos son países con una población que son una fracción, tanto en tamaño de país como de población, a lo que es Guatemala. Los datos anteriores nos muestran que Guatemala ha perdido competitividad y liderazgo a nivel regional e internacional, y esta es una realidad que nos preocupa y que debemos revertir. Guatemala, siendo un país rico, con un bono demográfico de juventud impresionante, su ubicación geográfica, riquezas naturales y culturales, debería estar en los primeros lugares en todos los indicadores. Entonces, en este foro y hablándolo con ustedes que tienen una gran responsabilidad desde la posición en la que ustedes se encuentran, nos hacemos la pregunta de qué debemos hacer para cambiar esto. Esa es la gran pregunta. Entonces, hay unos que dicen más Estado, o vemos otros que decimos se trata de mayor inversión privada y desarrollo privado. ¿Qué modelo económico implementamos? La verdad, nuestra Constitución ya nos marca un camino de desarrollo. Sin embargo, intereses políticos e ideológicos han ido minando la ruta al desarrollo que marca nuestra Constitución y no logramos avanzar, ya que como sociedad nos hemos mantenido polarizados. Ya por muchos años llevamos en esta polarización que es de mucha discusión y poca acción. A estos temas le sumamos una pandemia que ha venido a sacudir las economías globales y a cambiar las reglas del juego para el comercio, la inversión, el turismo y la vida como la vivíamos recientemente. Es por ello que hoy en esta tarde nos estamos reuniendo sin ideologías políticas y solo con el objetivo de apoyar en el desarrollo para que tengamos una mejor Guatemala, fomentando este tipo de foros y este tipo de diálogo entre actores que son de oposición al gobierno en este momento. Es importante, pues, para poner un framework de esta conversación es también nuestra relación con Estados Unidos. Es una relación que nos permite, además, tener un buen parámetro de muchas acciones que se pueden implementar para lograr los objetivos de desarrollo que les venía hablando. Asimismo, esta buena relación nos permite que en esta nueva normalidad, como algunos le llaman, Guatemala pueda ofrecer mucho más de lo que ya intercambia con nuestro principal socio comercial. Estados Unidos está modificando su matriz de inversión y saliéndose de los países asiáticos y trasladándose a casa y a los países vecinos a ella. Este es nuestro momento de ser vistos con tema más allá de la materia migratoria y del bloque comercial centroamericanos. Este es el momento de presentar las bondades y las riquezas de este país, tierra fértil para la inversión norteamericana, porque si ya lo están haciendo otros países con los que competimos regionalmente, como Costa Rica y otros, ¿por qué no podemos hacer en Guatemala el mejor destino para esa inversión que se va a trasladar de Asia hacia el hemisferio occidental? En este momento, el mundo está viviendo algo que yo calificaría de una situación similar a una posguerra, con la diferencia de que aún no podemos decir prueba superada de este virus que nos vino a cambiar la vida. Pero nuestro enemigo no solo es el virus, también es la incapacidad en ponernos de acuerdo para rescatar nuestro país en salud y económicamente. Nuestro virus es no poder ponernos de acuerdo. Así que hoy yo les hago un llamado al Congreso a que independientemente de sus banderas políticas busquen consensos mínimos que favorezcan una agenda legislativa que priorice en el corto plazo de forma de emergencia una agenda económica robusta y de emergencia que genere empleo, infraestructura, inversión y certeza jurídica. Porque la pregunta va a ser la que hacía la general anteriormente y la que todos los días nos hacemos y todo el mundo lo decimos. ¿Queremos infraestructura? Sí. ¿Queremos empleos formales? Sí. ¿Queremos empresas que inviertan? Sí. ¿Queremos innovación? Sí. ¿Queremos desarrollo? Sí. Todos decimos que sí. Pero no solo hablemos de ello.
Hagámoslo. Seamos serios y trabajemos juntos, sin banderas más que la de Guatemala. Muchas gracias, Valesca. Le regreso a usted la presentación. Muchas gracias, licenciado Carrasco. A continuación, me gustaría presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradecemos su disposición de acompañarnos en este evento, tomando en cuenta que hoy tuvieron sesión plenaria en el Congreso, estuvieron ahí reunidos. Así que muchísimas gracias. Y me permito presentar a el diputado Estuardo Rodríguez Aspuro, experto en geopolítica. Él ha realizado estudios en Guatemala, Israel, Alemania, Taiwán y Hong Kong. Ha sido profesor de las universidades de la Universidad Francisco Marroquín, Universidad Rafael Andívar, Guatemala, Tamkang y Chengchi en Taipei y Taiwán. Actualmente es diputado por el Estado Nacional, Partido Humanista, y también participa en las comisiones de Economía, Comercio Exterior, Relaciones Exteriores y de los Migrantes. También tenemos el día de hoy con nosotros al diputado Carlos Barrera. Es integrante de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República de Guatemala. Economista, consultor económico para diversos organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil y entidades de gobierno. Fue viceministro de Finanzas Públicas. Ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar y en diversas universidades de la Universidad San Carlos. El diputado Enrique Montano, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, integrante de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, integrante de la Comisión de Energía y Minas. Fundador y propietario del restaurante Montano, fue subgerente de la marca de la Tabacalera Nacional y director de Comunicación Social de la Municipalidad de Guatemala. Fue presidente de Entrepreneurs Organization, autor de diversos artículos con publicaciones en el extranjero. Cuenta con un BA en Historia con minor en Economía de TCU y maestría en Gobierno de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, España. Vamos a iniciar el conversatorio pidiéndole a los diputados que brevemente, en 5 minutos, nos puedan dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué propuesta tiene la bancada que usted representa para fomentar el desarrollo económico, la reactivación comercial y la promoción de la inversión extranjera directa? Le pido al diputado Estuardo Rodríguez que inicie respondiendo, luego al diputado Carlos Barrera y finalmente, pero no menos importante, al diputado Enrique Montano. Last but not least, decimos en Estados Unidos, así que les doy la palabra. Tenemos una amplia audiencia en todas las plataformas, así que diputado Rodríguez, the floor is yours. ¿Me escuchan bien para ver si estamos hablando claramente? ¿Se me escucha bien? Sí, excelente. Pues muchas gracias. Avíseme cuando quede un minuto, por favor, Valesca. Agradezco mucho la invitación y voy a ir al tema porque no nos va a alcanzar el tiempo. Rápidamente, porque es información que les tengo que dar para poder contestar la pregunta. Hoy tuvimos la suerte de los diputados que estuvimos presentes en el Pleno de escuchar el informe. Yo le puedo decir, este informe lo titularía Perspectivas Económicas 2020-2021, porque se atrevieron ya a hacer pronósticos para el otro año, tomando en cuenta cómo va dándose el tema de la pandemia. Rápidamente les doy estas variables. La economía mundial se va a contraer, eso no es nuevo, ¿verdad? Es un 4.9% este año. Y se estima que en el 2021 se va a crecer, no tanto como quisiéramos, pero un 5.4%, y eso ya es algo. El tema para nosotros en Guatemala, el PIB, ¿verdad? En este año va a quedar ellos lo están poniendo en un rango, entre menos 3.5 y menos 1.5%. Y se estima que ellos ya calculan que en el 2021, va a crecer entre el 2 y el 4%. Ahora sí, ya respondiendo a la pregunta, tenemos una iniciativa que ya tiene pues, conocimiento, ya tiene número, de hecho, es la 5766. Creemos que hay que prepararnos no para que termine la pandemia, sino para trabajar con la pandemia mientras esto va saliendo, porque
escuchando a expertos, nos dicen algunos que puede ser que termine a fin de año, otros calculan que son 2 años. La certeza de eso no la tenemos, pero sí tenemos la certeza de que tenemos que trabajar para poder reactivar la economía. Por eso la presentación en la reunión de hoy creo que es muy importante. La 5766, simplificación de trámites. Pareciera muy simple el tema. Yo estuve hablando hoy, esto me gustó mucho. Estoy platicando con un diputado de la URNG el día de hoy y él me dijo algo que tiene toda la razón. Esta simplificación de trámites, desburocratizarnos, no tiene tintes ideológicos y lo vamos a apoyar. Esto es bueno porque así es como nos vamos entendiendo en el Parlamento. La iniciativa pretende facilitar, quitarnos muchos requisitos que son excesivos e innecesarios. La pérdida de tiempo o pérdida de productividad también para cuando uno va a hacer las vueltas es tremendo. Y tristemente les tengo el dato de que en Guatemala, Latinoamérica, estamos en el último lugar en los trámites. O sea, es mucho, ¿verdad? No estamos en el penúltimo, estamos en el último lugar en Latinoamérica. Tenemos un crecimiento del cuerpo burocrático, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar a ordenar este tema. Y aparte, consideramos que con esta ley podemos hacer, hoy sí podemos hablar de un reordenamiento del Estado, al poder proponer que se empiecen a ordenar las cosas y simplificar los trámites. Y no solo se va a lograr mejorar la tramitología en Guatemala, sino también vamos a lograr mejorar el tema de discrecionalidad. Y al mejorar el tema de discrecionalidad, mejoramos el tema para bajar corrupción. Porque tristemente cuando nosotros tenemos a un funcionario que tiene la discrecionalidad de tomar decisiones que deberían de ser cosas fáciles, ahí estamos pues dándole la oportunidad de que pueda corromperse o hacer peticiones especiales. Ejemplos, rápidamente de esto, cuando ustedes han ido a tramitar, lo estaba hablando yo con unas abogadas el día de hoy, van a hacer una cosa tan sencilla que ahora se ha puesto de moda por el tema de la pandemia. Ustedes van a arreglar su testamento, ¿verdad? Hay unas grandes colas, hay unos grandes trámites que hay que hacer solo para poder ustedes ir a avisar al registro de la propiedad que ustedes su abogado va a entregar el aviso de su testamento, y si la persona tristemente fallece, pues también tiene que pues presentarlo, la copia del mismo allá. Entonces estos hacen unas vueltas, esto es un caso extremo, pero hay una serie de trámites que son muy engorrosos y que deberíamos de facilitar. Otra cosa es ya normar el marco de lo que ya es una realidad. Esto vino para quedarse y es el tema de todo lo concerniente a teletrabajo. El teletrabajo es una situación muy, muy importante. Esta propuesta se hizo con el diputado Aníbal Samayoa, de la bancada humanista también, y se presentó para normar, poner un cuadro de cómo podrían darse las circunstancias para poder de alguna forma tener ese orden para cuando se den circunstancias que van a empezar a darse cuando regresemos a cierta normalidad, que yo todavía no la creo, todavía no creo, siento que no estamos en buena normalidad todavía, que vamos a poder de alguna forma tener esa estructura porque van a haber muchos negocios que van a buscar opciones para lo que es ordenarnos y poder de alguna forma tener esa estructura, vuelvo a repetirle, de teletrabajo. Como queda poco tiempo, rápidamente les menciono una más y es el tema de que eso creo que lo puedo desarrollar más con otras preguntas. Solo quiero decir, ya que está el presidente de la comisión, por cierto, los tres somos parte de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, creo que no es casualidad, sino por eso nos escogieron. Y entonces vamos a poder platicar las otras iniciativas con el presidente de la comisión, pero también con el diputado Carlos Barrera, sobre otras propuestas que están en el tintero. Hoy, bueno, ayer pasó en tercera lectura también la ley de leasing, ¿verdad? Tiene algunas circunstancias ahí muy importantes que van a permitir hacer algunas facilidades para el trámites y los alquileres en esta forma. Creo que ahí termino, que se me acabó el tiempo. No, todavía tengo tiempo. Gracias, Voy a acabar, ¿verdad? Creo que yo me hice mi cronómetro aquí.
para Ok, no pasarme. muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Carlos Barreda. Muchas gracias, diputado Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? Y súper bien. Bien, muchas gracias a AmCham Guatemala por la invitación. Un saludo a los colegas que nos acompañan también en este foro, Valesca, Juan Pablo y las demás personas que entiendo que están conectadas por las diferentes plataformas digitales. La verdad es que es un gusto estar acá y voy a entrar en materia inmediatamente. Bueno, yo considero que la principal herramienta para la recuperación económica, para la reactivación económica, definitivamente es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Perdón, Es en diputado, él solo donde... si pudiera ¿Sí? hablar un poquito más recio, disculpe, y se le está cortando un poco, pero Muy bien. gracias. Indicaba que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado la principal herramienta para la reactivación económica, para la recuperación económica. Es el presupuesto del Estado. Y es en él donde se van a expresar las prioridades para el año 2021. Y pienso que será ahí donde el Congreso tendrá que establecer esas prioridades para la reactivación económica. Límites para este presupuesto se están planteados, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, cuál es la estimación de ingresos tributarios, cuál es el nivel de endeudamiento público, de crédito público, y para qué va a ser ese crédito público. Es ahí donde hay que dar el debate. El ministro de Finanzas está estableciendo un presupuesto de alrededor de 95,000 millones de quetzales, que tendrá que tener un nivel de deuda de 30,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro, ya que los ingresos tributarios están estimados escasamente en 61,000 millones de quetzales. Acá habrá que ver el presupuesto del Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Comunicaciones, y habrá que ver cuáles son los proyectos, cuáles son las inversiones estratégicas. La teoría económica nos dice que para recuperar la economía, para salir de una situación de caída del Producto Interno Bruto, de una caída de 1.5 o 3%, según las estimaciones del Banco Central, lo que se requiere es más gasto público, más inversión pública. Lo que necesitamos es una inyección de recursos a la economía que permita dinamizar a las empresas y a las familias, y que así el sistema económico camine. Esta inyección la tiene que hacer en gran medida el gobierno. Primero, en infraestructura. Y acá, prioridades claras: vivienda, infraestructura vial, puentes, carreteras, son fundamentales. El tema de caminos rurales, la infraestructura, uno de los motores fundamentales de esa recuperación económica. ¿Cuánto vamos a invertir ahí? A la vez, es el gasto público, el consumo de las familias. El bono familia o las transferencias condicionadas en efectivo también pueden dinamizar el consumo de la economía local, de la economía rural, que también nos permite gobernabilidad, también nos permite reducir la conflictividad, que es un elemento fundamental para la inversión. Y acá es bien importante que el presupuesto lleve esa claridad de recursos destinados a reducir pobreza, aumentar el consumo de las familias más pobres, y esto es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura. Tenemos que proteger también nuestro capital humano. Primero, en salud. Si no tenemos salud en nuestra fuerza de trabajo, en nuestra mano de obra, pues el primer nivel de atención en salud es vital, reconstruirlo, invertir en salud pública y garantizar la protección de la salud de todos los guatemaltecos. El tema de educación va a ser vital. Debe de haber una asignación muy, muy importante para acceso a la educación por medios digitales. El impacto para la productividad, para el capital de trabajo, que los niños y las niñas no hayan estudiado en el 2020, los niños del área rural que no estudiaron este año, es muy difícil que regresen al sistema educativo, especialmente las niñas.
Si nosotros no generamos y diseñamos las condiciones para que tengan acceso a la educación el año 2021 a través de medios digitales, el impacto para Guatemala en términos de productividad, de capital humano, va a ser muy grande para el crecimiento económico hacia futuro. Entonces pensamos que el presupuesto es un tema fundamental donde, bueno, va a ir la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, va a ir el anillo regional, se va a incluir el Metroriel o no. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo se va a financiar? ¿Va en un capítulo especial de reactivación o no va a estar incluido dentro del presupuesto o va a ser un anexo o algo adicional? Entonces, primer tema, el presupuesto. La UNAI pues tiene algunos planteamientos en cuanto a esas prioridades de educación, de salud, de infraestructura para generar empleo, también de combate a la pobreza y de garantizar gobernabilidad y paz social, armonía, que son fundamentales para la posibilidad de la inversión extranjera. Bueno, ahora, segundo tema, agenda legislativa. Creo que aquí hay que ver los temas prioritarios. Ya hay iniciativas bien identificadas. El tema de vivienda, está la iniciativa de tasa de interés preferencial para vivienda, que es una ruta. También está la propuesta que se estuvo trabajando durante mucho tiempo con el exdirector del FHA, el licenciado Tausch, en cuanto a este modelo tipo colombiano-mexicano de un instituto donde hay un aporte de los trabajadores y un aporte de iniciativa privada para generar el ahorro para la vivienda, que es una modalidad que está también en una iniciativa de ley. Creo que vivienda, infraestructura vial, la ley de infraestructura vial son temas que están ahí, habría que analizarlos. Y ahí los proyectos concretos, que es la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, podría ser el Metroriel. Creo que lo más maduro es la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, que ahora la Corte de Constitucionalidad regresó el tema al Congreso y debería de explorarse cómo se logran los acuerdos políticos. Definitivamente un tema es el peaje, y aquí es donde habrá que centrarse en cuál es la agenda legislativa decisiva para este tema. Promoción de inversión, muy creativos, porque hay que retomar la discusión del tema de atracción de inversión, el tema de la ley de zonas francas o la ley de reformas a estos marcos legales, pero dentro de un escenario donde los ingresos tributarios están siendo muy afectados por la crisis económica. Entonces habrá que ser muy creativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Barreda. Le doy la palabra al diputado Montano, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en AmCham. Valesca, gusto de verla de nuevo. Y también, a mis colegas en el Congreso de la República. Hoy es un día importante, o mejor dicho, ayer fue un día muy importante. Se aprobó en tercera lectura la ley de leasing. ¿Por qué es importante? Pues todos sabemos que es una ley hermana de la ley de factoraje que ha sido muy buena en términos económicos para la economía nacional. Y esta es una ley que va enfocada principalmente a la mediana y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una empresa va y pide un préstamo al banco, si lo consigue fiduciario es a máximo 7 años y tiene que, pues si es fiduciario obviamente no tiene que poner nada, pero si usted necesita un capital más grande de trabajo, pues tiene que poner algo a cambio, el crédito hipotecario. Y entonces lo que hace esta ley es pues que el producto, bien o servicio que usted está adquiriendo, pues es simple y sencillamente es la parte que el banco puede o la empresa de leasing le puede caer, por decirlo así, por una mejor palabra. Entonces, es la garantía, mejor dicho, que puede tener el bien o servicio adquirido. Entonces, también es mucho más fácil aplicar a un crédito, porque al final del día es un crédito a través del leasing, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que esta es una ley que estaba entrampada en el gobierno desde 2010, en el Congreso desde el 2016. El diputado que me antecedió ahorita, el diputado Barreda, pues fue presidente de la Comisión de Economía por 4 años. Y quiero decirles, a mí me impresiona la unidad que hemos podido tener con
con todas las personas de la UNE y todas las otras bancadas para que esta ley fuera una realidad. Las leyes que vamos a mencionar a continuación son leyes que no es que nosotros nos las hemos inventado en la Comisión de Economía, al contrario, simple y sencillamente les estamos haciendo ciertos cambios en la comisión que nosotros consideramos que son pertinentes para que en el Congreso de la República logren pasar como la fue ayer. Entonces, un ejemplo de unidad en la Comisión de Economía. Tenemos a 10 diferentes bancadas, tenemos a 5 miembros de la UNE y nunca hemos tenido ningún problema. Es más, nos ponemos de acuerdo en muchas de estas iniciativas y lo que le quiero transmitir al guatemalteco es que a veces lo que se ve en la calle de que estos son así, estos son allá, pues no es así. Cuando llegamos, específicamente ahorita en la pandemia, hemos llegado a tener muchos consensos y eso lo podemos ver con la ley que se aprobó el día de ayer y que esperemos que mañana la estemos aprobando por artículos. Entonces, lo que les quiero decir es que hay una gran iniciativa en el Congreso, específicamente en la Comisión, para sacar adelante las leyes que fomenten la inversión extranjera. Todos pudimos ver hoy, o los que pudimos ver los anuncios, la prensa libre, o inclusive por televisión internacional, que los Estados Unidos está promoviendo la inversión en Latinoamérica para las empresas que se salgan de China. Esta es una nueva guerra fría y pues qué mejor que decirles nosotros aquí estamos. No es ningún gran secreto que las empresas que han venido a quedarse, que vienen a Guatemala, son muy contentas con Guatemala. Un ejemplo de esto es en los call centers. Empezaron en Guatemala con 100 puestos de trabajo y ahora creo que van por 15,000 y son empresas que venían a Guatemala pues pensando, me acuerdo perfectamente un caso donde decía, mire, ¿y dónde está la embajada americana cerca de su oficina por si tengo que salir corriendo, que esté cerca la embajada americana? Así era la manera de pensar hace 15 años y ahorita pues el inversionista americano por razones obvias le encanta Guatemala. Entonces es una oportunidad de oro. Yo sé que a veces pensando ahorita con gente que está enferma y está muriendo, pues hablar de oportunidades podría sonar frío, pero es la realidad. Tenemos una oportunidad de oro y el inversionista pues está buscando aquí al mejor postor. Y aquí tenemos competencia, no solo los países de Centroamérica, sino del resto de Sudamérica, aunque nosotros tenemos una posición geográfica mucho mejor. Entonces, todos hablamos siempre de Costa Rica, no importa, y un colega mío en el Congreso decía el otro día las bondades que tiene Costa Rica en cuanto a inversión social, inversión en educación, y claro, lo tienen, pero nunca mencionan, por ejemplo, que el 18% de su fuerza laboral trabaja a tiempo parcial, ¿verdad? Esta se volvió una cuestión ideológica, pensar en que los guatemaltecos puedan trabajar a tiempo parcial. Hay 300,000 guatemaltecos que ya trabajan o trabajaban antes de la pandemia a tiempo parcial de una manera ilegal, forzosa, por decirlo así, y lo que se quiere es que esos 300,000 empleados sean formales, que tengan sus prestaciones laborales, que tengan su IX, que es tan importante. Entonces, calculamos en la comisión que alrededor de 700,000 personas van a estar buscando trabajo a tiempo parcial y muchas empresas solo podrán dar trabajo a tiempo parcial. Y también, ¿por qué no? Volviendo a mencionar a Costa Rica, ellos les ha funcionado muy bien. La gente joven en Guatemala podrá trabajar medio tiempo y estudiar medio tiempo, etcétera. Pero sobre todo a la gente más humilde podrá ser ayudada, tendrá una opción de no tener trabajo o tener trabajo a tiempo parcial, que de nuevo no es recortar su salario, sino simplemente es proporcional a lo que gana. Hay sindicatos, los sindicatos ya se pronunciaron en contra de esto, sobre todo, me imagino, el magisterio. En el magisterio se trabaja 4 horas diarias, pero no quiere decir que a ellos se les va a pasar a tiempo parcial. Yo creo que es una imposibilidad, siendo realistas, porque los sindicatos son demasiado fuertes. Así como en la empresa privada, tampoco va usted a tener un empleo a tiempo completo y bajarlo a tiempo parcial porque al empleador se le da la gana. O sea, tiene que llegar a un acuerdo. Obviamente, las personas que están en contra de esto le dirán, pues sí, claro, el empresario va a forzar al empleado a entrar a tiempo parcial y obviamente, así como hay malos empresarios, hay malos políticos, hay malos maestros, hay malos de todo. Y para eso está el Ministerio de Trabajo, para que esté muy atento a que el empresario no quiere explotar
a su empleado. Bueno, les comento, esta es una de las leyes que a mí me apasiona porque en México también existe. En México, acordémonos, el 50% de su Producto Interno Bruto, de su recurso del Estado, de lo que percibía el Estado, era petróleo, y ahora es tan solo el 15%. ¿Y por qué es tan solo el 15%? Porque hicieron este tipo de leyes para fomentar la economía, y es una economía de emprendedores y de manufactureros hasta el momento, desde industria pesada hasta industria liviana. Yo le apostaría a la industria liviana aquí en Guatemala, tal vez no hacer turbinas, pero sí hacer los tornillos o que se le ponen a las turbinas, y casos en México muy específicos que lo han logrado hacer, por ejemplo en el estado de Chihuahua, un estado el segundo más violento de todo México, si no el primero, y sin embargo ahí se fue a instalar empresas importantes de manufactura liviana y han levantado la economía, aún habiendo violencia, aún habiendo todo tipo de incertidumbre ahí. ¿Pero por qué? Porque las leyes lo permitían, las leyes que implementó el gobierno mexicano lo permitían. Y esto no es ser de izquierda o de derecha, esto es ser pragmático y apuntarle a quedarnos con lo que Costa Rica se está quedando. Porque hay una ley de zonas francas en Costa Rica, por ejemplo, que está promocionando 7,000 empleos. Esto fue datos proporcionados por Agexport, y nosotros pues todavía estamos aquí discutiendo la ley de zonas francas, que es otra que está en las de las 8 importantes que consideramos en la Comisión de Economía que tenemos que impulsar para el desarrollo económico a corto, largo y mediano plazo. Perdón, lo voy a tener que interrumpir por cuestiones de tiempo. Vamos a hablar de todas estas leyes ahorita en el conversatorio. Disculpe. Muchas gracias por su exposición y le doy la palabra al licenciado Juan Pablo Carrasco, que va a estar haciéndoles unas preguntas alrededor de lo que ustedes están comentando, que realmente es de muchísimo interés. Nos encanta escuchar de que en el Congreso están trabajando de la mano. Eso es muy positivo. Juan Pablo, le doy la palabra. Muchas gracias, Valesca. Y bueno, vamos a entrar a los temas torales ahora porque tenemos muchas preguntas, casi 300 empresarios conectados en este foro que quieren conocer sobre estas iniciativas. Las preguntas las quiero arrancar pues haciendo un breve resumen de lo que puedo rescatar más elemental de lo que ustedes han mencionado. Y lo primero es una felicitación a los 13 a sus bancadas por haber aprobado esta ley de leasing, que bueno, esperamos pase en su lectura por artículos, pero el hecho que la hayan avanzado a este nivel, pues es una muestra de consenso sobre la agenda económica legislativa que tanto ha costado avanzar en el Congreso. Entonces los felicita a los 3 y a todos sus colegas diputados por haberla pasado. El diputado Rodríguez Aspuru, muy importante, la ley antitrámites ahoga la burocracia del sector público, del sector privado. Realmente el tema ahora que hablaba el diputado Barrea del presupuesto y de ejecutar el presupuesto son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque el Congreso le puede aprobar el presupuesto, pero otra cosa es que lo pueda ejecutar, y una de las grandes barreras para esta ejecución es precisamente la burocracia. La ley de antitrámites no lo tiene porque ahí hay que reformar la ley de contrataciones del Estado y otro montón de leyes que le han puesto una serie de barreras a la ejecución pública que realmente la hacen muy difícil. Claro, el espíritu ha sido el tema de la corrupción y todo eso, pero realmente ya el artículo que dice que está prohibido robar ya existe, pues no es un tema de hacer más requisitos o hacerlo más difícil, es decir, es sencillamente de aplicar la ley de Estado de Derecho. El diputado Barrea pues mencionaba el tema del presupuesto como uno muy importante y muy difícil de negociar, ¿verdad? Eso requiere muchos consensos en el Congreso. Hablaba de la importancia de infraestructura, puso sobre la mesa el tema de la carretera Palín-Escuintla, eso lo vamos a preguntar ahora. Y este tema de la ejecución por parte del Estado del presupuesto en temas sociales tan importantes para mantener la paz social, como bien lo mencionaba, y que puedan llegar esos programas a la población y que se pueda ejecutar el gasto público de una forma adecuada para generar inversión y generar empleo. El diputado Montano, hablándonos acerca pues, de este logro de la ley de leasing, nos mencionaba también de que quizás percibe que hay mayor oportunidad dada la crisis
de que hayan consensos en torno a estos temas económicos por la evidente relevancia que ha cobrado ahora esta situación dada por el virus. Mencionan las oportunidades que nosotros en AmCham venimos mencionando todo el tiempo, la oportunidad que tenemos del nearshoring, de atraer inversión de manufactura, cadena de suministros logísticos hacia Estados Unidos, de Asia hacia Guatemala, el trabajo a tiempo parcial que nuestros competidores lo tienen y el de zonas francas. Y yo recuerdo en el 2015 cuando se dio este tema de las zonas francas y la SAT decía que hay que ponerle impuestos, ponerles impuestos, pero miren, el 12% de cero es cero. Es decir, ¿le van a poner impuesto a qué? Si las empresas cuando pasaron esa ley que canceló las zonas francas se fueron a República Dominicana, a Honduras, a El Salvador, se fueron. Y entonces no le pudieron poner impuestos porque las empresas se van. Tenemos que reconocer que no estamos en Guatemala solitos. Estamos compitiendo con otros países, entonces tenemos que tener como mínimo las mismas condiciones que los demás países, pero más bien mejores para poder atraer esa inversión. Y entonces quiero empezar con el diputado Barrea, y son dos preguntas muy, muy puntuales. Y que una va a la Ley General de Infraestructura. Entendemos que usted fue uno de los que lo presentó en el Congreso, ya es una legislación que viene desde la legislatura pasada. La pregunta ahí en concreto, diputado Barrea, ¿usted cree que hay consensos para que pase esta ley este año, especialmente viendo la crisis en infraestructura que estamos viviendo? La Ley General de Infraestructura, eso uno. Y dos, para que nos la conteste también, el tema de la Palín Escuintla. La bancada UNE, pues es una bancada que tiene bastante influencia en el Congreso y ha tenido mucha participación en relación a esto. Es también una ley que murió en la legislatura pasada. La CC la resucitó como Lázaro, pero la mandó al paredón. ¿Será que la matan nuevamente en el Congreso a Lázaro, al resucitado, o pasa? Ahí sí que puntualmente esos dos temas, ¿qué creen ustedes que va a pasar con eso? Realmente nuestros 300 invitados y prensa quieren saber. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy provocadoras las preguntas de Juan Pablo. Gracias por las preguntas. Definitivamente, mi visión es que la ley de infraestructura vial, la mayoría de diputados y de bancadas te va a contestar lo políticamente correcto, y es que están a favor. Pero muchos diputados y muchos grupos económicos que están dedicados al tema de la construcción están en contra, porque se les acabó el negocio. La ley de infraestructura vial lo que permite es cambiar un modelo, crear una visión y alinear los intereses de forma distinta. Y al final es una batalla estratégica, creo que hay que dar y hay que enfrentarla. Es una ley muy compleja, enorme. Logramos diseñarla de tal forma que no es de 107 votos, es de 81 votos. Pero sí, al final hay una oposición silenciosa de grupos y de sectores económicos fuera del Congreso y de grupos al interior del Congreso. Habrá que dar la batalla y que se evidencie y que sobre la mesa se vaya definiendo realmente cuáles son las posiciones alrededor de esta iniciativa de ley. Porque al final nadie dice no, pero nunca se agenda, nunca avanza en la agenda legislativa, o se dice que no se entiende, que no se conoce, que la vuelvan a explicar, que son demasiados artículos, que son muchos capítulos, pero al final, en el fondo es una resistencia a querer cambiar el modelo. Y lo que se quiere es mantener el modelo como está. Y la verdad que con el modelo que tenemos, el Ministerio de Comunicaciones, prácticamente su capacidad de poder planificar el futuro y la infraestructura que el país requiere y el salto cuantitativo que necesitamos en inversión y de mover la inversión privada en este esquema que se plantea con la ley de infraestructura vial, permitiría invertir el doble, el triple de lo que estamos invirtiendo. Y eso requiere pensar bajo otra visión, la cual yo no la veo en el Congreso de la República. Yo les vuelvo a decir, yo creo que cualquier político va a decir que sí, ¿no? Que la veo bien, que estoy a favor, pero en el fondo hay intereses que no quieren cambiar
y que no quieren perder las ventajas que tienen con el esquema actual de ejecución del Ministerio de Comunicaciones, donde sigue habiendo altos niveles de corrupción, y eso hay que decirlo así. El caso de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. En el caso de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, desde mi punto de vista hay temas que pueden venir a facilitar la aprobación. Primero, no puede ser que hay cierta cantidad de población que no tiene otra ruta alterna y tenga que pagar el 100% del peaje. Tiene que el 75%, esté exonerado el 75%, pero tiene que pagar el 25%. Tiene que estar exonerado el 100%. Segundo, creo que hay legítimamente ciertas requerimientos de los alcaldes en cuanto a cierta infraestructura adicional a la carretera, especialmente el alcalde de Escuintla, de San José. A mí me parece que con un adendum del Congreso y asignándole los fondos desde el Ministerio de Comunicaciones se supera lo que los alcaldes están pidiendo de manera adicional para apoyar la construcción de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Yo no le vería ningún problema. Al final, pues están haciendo su lucha por decir, miren, van a hacer esta gran obra acá, pero ayúdenos con ciertas obras complementarias que permitan mantener la fluidez al interior de los municipios correspondientes. Legítimo. Tercera, muy, muy creativa. Los alcaldes actuales de los diferentes municipios de Escuintla que se beneficiarían recibirían beneficios o ingresos de esta carretera, si no estoy mal, hasta el 4º año. ¿Por qué no les damos o adelantamos el pago de esas regalías al 1er año? Eso no tiene ningún problema y lo diluís en el resto de los años, se lo descontás a futuro, pero le adelantás las regalías futuras al presente. A mí me parece que eso no tiene ningún problema y permitiría la gobernabilidad y el apoyo de que los alcaldes de Escuintla se muevan a favor de la carretera, porque tendrían ingresos desde el 1er año, no esperar hasta el 3er o 4º año para recibir ingresos de la carretera. Por último, te diría que el tema de las vías alternas. Si uno ve la línea Escuintla, la carretera antigua, está hecha a pedazos. Y el temor de la población es que la carretera antigua de Mazahua al puerto de San José se va a destruir porque la gente va a preferir ciertos trailers y camiones irse por la carretera antigua para no pagar el peaje. Entonces, a mí me parece que hay que comprometer un porcentaje de los recursos que van a ingresar del peaje para darle mantenimiento a la carretera Palín-Escuintla, ponerle las básculas para darle mantenimiento a la carretera Mazahua-Puerto San José y ponerle las básculas, porque la gente tiene en la mente que hay una carretera de ricos y una carretera de pobres. De alguna manera tienen razón, porque cuando uno va a ver la carretera antigua Palín-Escuintla está destruida y ahí se va todo el tráfico pesado y la otra carretera solo la usa quien la puede pagar. Entonces me parece que esos ajustes podrían viabilizar la aprobación en el Congreso y también de alguna manera el tema del peaje. Sí hay un rechazo al peaje, pero se puede buscar otros esquemas, como el esquema que de alguna manera se ha utilizado en México, donde el Estado es quien paga. Y al final lo estamos pagando todos, es como que pagáramos el peaje, solo que es el Estado que paga directamente a la empresa por mantenerle la disponibilidad de la carretera en términos de prácticamente lo que se le paga es el Estado y no lo paga de alguna manera el que va a transitar por la carretera. Creo que darle vuelta a ese esquema, como está en la Ley de Infraestructura Vial, es una modalidad que le llaman los contratos por disponibilidad. Podemos darle vuelta a que sea un contrato por disponibilidad donde la empresa, según el cálculo que ha tenido del aforo de vehículos que van a ver, que me imagino que tienen esos estudios, pues el Estado podría pagar y de alguna manera de esa forma el tema de la conflictividad del peaje. Creo que son temas que bajo ese marco podrían viabilizar la construcción y la aprobación de la carretera. Ahora bien, aquí hay un tema, igual que con la Ley de Infraestructura Vial. Hay ciertos grupos
políticos y económicos que no quieren tampoco la carretera porque la quieren hacer ellos, no quieren que se la den a otros. Y también hay una oposición que políticamente no te va a decir de frente que no, en el fondo no la quiere. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? El año pasado los actores políticos que mataron el proyecto es porque habían conspirado para construir ellos la carretera y no querían que se hiciera bajo la modalidad de las APPs. Muchas gracias, diputado Barrera. Realmente muy interesantes los comentarios y gracias por la sinceridad de los mismos, que es lo que necesitamos y buscamos en este foro, y temas muy importantes. Quizás el año pasado también más difícil, porque era año electoral para los alcaldes y todo eso. Ahora pues los 4 años, si se ejecuta la carretera, va a ser dentro de su periodo del alcalde ahorita, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Ahí está el resucitado, y los invitamos a los 3 a que le encuentren la forma o fórmula. Hay, yo creo que propuestas muy técnicas y bien estudiadas que está usted presentando y que tendrán que ser discutidas, quizás no todas, pero llegar a un punto medio en cuanto a ellas. La siguiente pregunta es para el diputado Montano. Y el diputado Montano, hablábamos del tema de las zonas francas. Realmente México está desarrollando los incentivos fiscales amplísimos en la zona sur de México. El resto de Centroamérica pues tiene una larga data de tener incentivos y beneficios fiscales por las zonas francas. Para muchos este tema de los incentivos fiscales en Guatemala particularmente es un tabú, es lo normal. En Estados Unidos los hay, en todo el mundo hay, o sea, no se discute este tema, pero aquí se vuelve un tabú para cierta parte de la población y para la SAT muchas veces. El Congreso tiene suficiente tracción para hacer las modificaciones y que regresemos a un régimen de zonas francas, también sin un exceso de burocracia y todo, porque empiezan los pánicos de que por las zonas francas se exoneran a unos que no lo necesitan y que se roban los impuestos, y entonces lo llenan de burocracia que se vuelve casi imposible ser parte de una zona franca. Hay posibilidad de viabilizarlo. Es algo que ustedes ven pues ante esta crisis de empleo que estamos viviendo, que pueda pasar el tema de las zonas francas, que llevamos años discutiendo, o desde el 2015 por lo menos. Yo sinceramente creo que sí, creo que hay, ahorita sí este es el mejor momento para poderlo hacer. Tenemos en la comisión, como le digo, estamos integrados por gente que estamos comprometidos con la agenda económica del país a largo plazo, pero el fondo aquí de zonas francas, y siempre es cuando uno trata de impulsar alguna ley, ya tiene el dictamen de la SAT. Eso es lo que le dicen todos los diputados, a la mayoría de los diputados. Y entonces en la SAT se ha vuelto un poco ideológica la SAT, y entonces está mezclada el que pague más, el que tiene más, etcétera, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo, pero a lo que quiero ir con esto es, ¿por qué hablar siempre de incrementar impuestos cuando no se están cobrando adecuadamente los que ya se tienen? Hay varios estimados, pero uno, el que yo hice precisamente un ensayo que creo que sale el domingo en Plaza Pública, por cierto, en donde calculamos que son 35,000 millones de quetzales lo que se pierden en impuestos, contrabandos, productos que son imitados, etcétera, y recaudamos 61,000 millones. Entonces, si nos ponemos a hablar con esos números, hay otra gente que dice que son 25. Independientemente de cuál sea el número, estamos hablando desde el 40 al 55% de los ingresos brutos que le entran al Estado, que no se están percibiendo porque no se cobran bien. Entonces, hacer una ley de zonas francas, la SAT le va a decir es que no vamos a percibir los impuestos que son, porque pasarla de una zona a otra, el empresario vivo se va pues a tratar de evadir los impuestos sacando de una zona a la otra. Y claro que existe la posibilidad, pero para eso están los organismos del Estado que tienen que fungir su función de estar velando porque eso no pase. Así como deberían de estar velando porque los impuestos sean cobrados adecuadamente al contrabando. Entonces, todo mundo le menciona que hay que subir impuestos, que hay que pague tal no sé cuánto. ¿Por qué no cobramos los que ya tenemos y los cobramos bien? Porque fíjese que si los cobráramos bien, no tendríamos que tener un déficit presupuestario que está, como dijo el diputado Barrera, pues si tenemos un presupuesto de 91,000 millones y entra 61,000 millones, qué mejor
que cubrirlo con cobrar bien los impuestos que ya se tienen y no incrementar otros. Yo vengo de una industria de la pequeña empresa y es como que si yo le pasara a mi cliente mis ineficiencias, yo quebraría inmediatamente si yo soy ineficiente y le paso la factura a mis clientes por ser yo ineficiente. Y es exactamente lo que hace la SAT. Es ineficiente en cobrar y le pasa la factura al guatemalteco. Y cuando le digo al guatemalteco, no solo es el de las grandes empresas, al guatemalteco que paga su ISR, a todos los guatemaltecos en general que tienen que ver con pagar impuestos. Entonces, la ley de zonas francas, yo desde ese punto de vista la veo como una gran oportunidad para pasarla en tercera lectura y creo que tenemos el consenso y simple y sencillamente creo que tal vez no la hemos podido explicar bien y las bondades que esta tiene, pero también estoy seguro que el diputado o la mayoría de diputados ahora en el Congreso entienden bastante el tema económico y la necesidad que existe, sobre todo en sus distritos. Por ejemplo, esta inversión que se está haciendo el distrito Michatoya es una inversión que va a generar riqueza para el municipio en donde se está haciendo. ¿Verdad? En otros países se pelean los municipios por la inversión extranjera o por la inversión en general, se pelean. Y eso creo que puede empezar a pasar en Guatemala cuando vean los niveles de riqueza que se van a generar, por ejemplo, en este caso en Michatoya o por ejemplo en San Lucas. Todos pasamos a veces cuando vamos por la Antigua, vamos a Chimaltenango, a Catoc, miramos el foco de progreso que hay en San Lucas. ¿A qué se debe el foco? Bueno, ahí está la agropecuaria Cuatro Pinos, que es una gran generadora de riqueza en el área, entre otras, y pues esa es la idea, que cada municipio se vaya haciendo rico para lo que mejor pueden hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos el consenso, yo creo que el diputado Barrera, el diputado Espurú entienden perfectamente, es más, es una ley que dictamina la comisión del diputado Barrera, él la conoce inclusive mejor que yo, y estoy seguro que es solo de socializarla en el Congreso y que este es el momento, porque si no la pagamos ahorita, perdemos una gran oportunidad que le va a generar riqueza al país. Y cuando digo riqueza, porque la mayoría de gente piensa en riqueza, no, es que es para los ricos, no. Riqueza para el país es para toda la población, como lo podemos ver en San Lucas. En San Lucas la riqueza es de todos, la gente que vive en San Lucas. Muchas gracias, diputado Montano. Y bueno, tocas temas que nos podríamos pasar mucho tiempo hablando, porque es realmente este tema de la SAT. Y uno de los temas burocráticos y uno de los temas donde realmente hace muy difícil la operación de las empresas privadas es precisamente la SAT. Por eso que tú mencionas de que a los que ya están pagando impuestos y a los contribuyentes ya formales y habituales de la SAT, le quieren cargar aún más, no solo en el cobro del impuesto, sino que en la fiscalización y en la de trámites y trámites y trámites y requisitos y la sobrefiscalización al contribuyente ya ordinario por los impuestos que no logran cobrar a tanto contrabandista y evasor flagrante pues que hay por todo el país. Entonces, como decía yo antes, pues el tema de oponerse a las zonas francas, porque se piense que entonces las empresas por ese lado van a evadir impuestos que hoy sí estarían pagando, pues no es cierto, porque esas empresas se van y como decía antes, 12% de cero es cero. Entonces, importante hacer ese esfuerzo ahora, especialmente a que yo creo que sí hay una conciencia nacional de lo importante que es la economía y lo importante que es el empleo. Y las zonas francas eso generan, como tú bien lo decías, en Estados Unidos se pelean los estados por que lleguen empresas a establecer su manufactura en su estado. Y le dan la tierra, le quitan los impuestos, le quitan todo con tal de que genere empleo. Es decir, lo más importante no es que pague impuestos, lo más importante es que genere empleo. Porque ya el empleo, el consumo y todo eso va a generar el impuesto pues, agregado que se genera con esa riqueza. Ahorita hay un ejemplo en Estados Unidos que Texas se ganó, ahí sí que la licitación privada que hizo Tesla para poner una planta de manufactura de carros en Texas. ¿Y por qué? Porque en California le están subiendo los impuestos y los requisitos, lo están sobre-reglamentando, y entonces fueron para Texas. Entonces, y están muy felices los tejanos con esa decisión. Qué felices estaríamos aquí en Guatemala nosotros, como lo fue en Costa Rica cuando se fue Intel para allá, que pudiéramos decir aquí hay una planta de manufactura de repuestos de Tesla.
pero tenemos que ponérsela fácil, pues, para que vengan, ¿verdad? Y darle certeza jurídica. Y ahora me quiero ir con el diputado Aspuro para preguntarle sobre un tema, todos lo han tratado, este tema de el presupuesto, la recaudación. Ahorita por la crisis del coronavirus, este es un tema que va a ser trágico en cuanto a recaudación y poder llegar al presupuesto. Pero hay actividades que en todos los países de Latinoamérica se dan, o en su mayoría. Eh, Prácticamente toda América del Sur, México lo tiene, que es la explotación de sus recursos naturales, no solo en minería, sino que energía eléctrica, petróleo, gas, en fin, todas cosas que Guatemala tiene. Pero ahorita inversión en este sector está detenida porque no se ha aprobado el convenio 169. Y la Corte de Constitucionalidad le manda al Congreso, le manda al Congreso, le manda al Congreso la responsabilidad de reglamentar el convenio 169 para que estos megaproyectos se puedan desarrollar de forma sostenible, de forma socialmente sostenible, de forma ambientalmente sostenible. Por el Congreso realmente este tema del 169 ni lo ha tocado con vara de 100 metros. No veo que avance esa iniciativa para ningún lado, y solo ahí hay una mina que ya está existente, lista para operar, que podría representar el 1% del Producto Interno Bruto. O sea, en emergencia, que la aprobaran mañana. Ya son 15,000 empleos, ya es 1% del Producto Interno Bruto. Varios grupos que se oponían hubieran logrado llegar a la meta de recaudación de la SAC si hubiera seguido operando esa mina, que al final de cuentas es un túnel que ni se mira, bajo tierra, podría estar operando, pero ahorita está paralizado por el tema del 169. Ahí está en el radar del Congreso, la están empujando, es una ley que creen que vaya a pasar. Yo por lo menos cuando lo he hablado el tema no le suena mucho ni siquiera a los diputados que esa es responsabilidad de ellos, y la CC claramente le he dicho que es responsabilidad de los diputados aprobar la reglamentación del 169 para darle certeza de una vez por todas a este tipo de inversiones que nos podrían sacar de la pobreza de la noche a la mañana. Diputado Rodríguez Aspuro. Es una muy buena pregunta, y de hecho está relacionada con algunas preguntas de algunos de las personas que se han enchufado a la conferencia, porque incluso menciona por qué tanto énfasis en la recaudación y no así en el control del gasto. Una persona que se llama Miguel. Empecemos como empezaste, valga la redundancia, Pablo, con el tema de por qué la recaudación y la calidad del gasto. Eso sería importante también ver. Nos hemos dado cuenta con mucha preocupación que la recaudación tiene que manejarse también con una forma eficiente del gasto. Hemos visto una baja ejecución. Los recursos los autorizamos, aquí estamos 3 que participamos en esas aprobaciones, y con mucha tristeza nos damos cuenta que la ejecución es fatal, pero también damos cuenta de que incluso creo que también Carlos lo aprobó, y perdón, no votó a favor, y tampoco Kike. En la última estado de calamidad no votamos en la otra, y creo que esta tampoco la deberíamos de aprobar. Pero bueno, el punto aquí es que estoy de acuerdo, Juan Pablo, que es un tema muy importante el poder ya reglamentarlo. Creo que incluso nos evitaría mucha conflictividad hacerlo, porque lo hay, es una realidad, mucha conflictividad por el tema. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que son temas muy sensibles, y por eso tal vez puedo opinar por muchos de los diputados. Es un tema que tal vez no es que no se ha querido abordar, sino que nos cayó esta pandemia tan terrible que nos ha hecho desviar atención a otros temas, como por el tema de la reactivación económica en este momento. Es cierto, lo hablamos con otros diputados, de que definitivamente si se autorizara nuevamente operar a la minera, rápidamente se despega y subiría bastante punto, por lo menos el PIB. Pero tenemos que primero reglamentarlo, ¿verdad? Si reglamentamos esto, nos vamos a quitar un dolor de cabeza tremendo en muchos lugares. Pero creo yo que no solo es esto, Pablo y compañeros diputados, los que nos están escuchando. También tenemos que trabajar con las otras iniciativas que se están trayendo. Y le voy a decir algo.
con el tema, a mí me encanta Solic. Solic sería fantástico poner 4, y hablaba con unos economistas de la Universidad Francisco Marroquín que estas zonas de libre comercio e industria sería fantástico poderlas trabajar y aprovechar estas oportunidades que no sé si serán ciertas o no con el tema de Estados Unidos, con Donald Trump. Pero lo que sí es cierto que desde hace años, y eso lo venía diciendo yo, lo dije una vez en AmCham hace años, y lo dije una vez en Export, que la triangulación de inversiones se pueden hacer con Guatemala. Tenemos un tratado de libre comercio ya con un país asiático, y no es Corea del Sur, que se nos ha aprobado, lo tenemos pendiente. Pero sí lo hicimos ya con Taiwán, más de una década. Podemos aprovecharlo. Nos dicen mucho los empresarios taiwaneses que quieren invertir en Guatemala, pero tenemos que poner las cosas claras. Podrían hacer triangulaciones para llegar a ese mercado norteamericano y aprovechar esas grandes ventajas. Les cuento que después de Estados Unidos, el otro que tanto invierte en empresas en China continental es Taiwán. Y Taiwán, si nosotros les facilitamos y les ponemos las ventajas, como bien lo está mencionando usted, Juan Pablo, gustosamente se vendrían y con zonas atractivas para que puedan invertir. Yo no creo que solo es el tema de buscar y buscar estas soluciones con el 169. Eso hay que hacerlo, no lo dudo, hay que entrarle, no hay que dejarlo al tiempo, pero también tenemos que apoyar esas otras iniciativas. Creo que fue muy, no sé si lo di, creo que no lo dijo Quique, pero fue una iniciativa muy atinada de él. Nos reunimos en la más reciente actividad de la Comisión de Economía y Comercio Exterior con la Comisión de precisamente Comunicaciones para poder hablar y hacer criterios con el tema de lo que podría ser el tema de la ley de infraestructura. O sea, hay mucho que se puede hacer, hay mucha oportunidad. Había una persona que decía muy bien con el tema de que en esta emergencia tenemos la oportunidad de poder ordenar la cosa, ponernos en temas puntuales. Hay una dinámica muy bonita en el Congreso en este momento. Desafortunadamente en los medios solo sale el lado que no debería salir, pero dentro de las comisiones hay muy buen trabajo, se está encaminando. El ejemplo es esta comisión, Economía y Comercio Exterior. Hemos trabajado muy bien en la comisión que no hemos tocado este tema, por cierto, que es importantísimo, el tema del migrante, las remesas, porque esto se va a sentir en la economía nacional, esa caída de las remesas en Guatemala, y donde los migrantes también necesitan escuchar de oportunidades que se pueden dar para poder ellos eventualmente hasta invertir. Ya lo he dicho, estas reuniones con migrantes, donde ellos ya tienen algún capital y les gustaría no solo mandar la plata a su familia, sino posibilidad de inversión. Creo que hay mucho que se puede hacer, hay mucha oportunidad, y creo que la podemos trabajar conjuntamente en el Congreso de la República con ese ánimo que todavía lo tenemos y que es muy importante mantener y capitalizar. Muchas gracias, diputado Aspuro, y realmente pues importante todo. Tocó varios temas de varias leyes, importante generar el consenso para pasarlas, y esa colaboración importante que hay entre las iniciativas que se presentan al Congreso por parte del Ejecutivo y la receptividad que el Congreso tiene a las mismas. Y entonces ahí le hago, ya esto es la última pregunta que voy haciendo al diputado Barreda, es que, digamos, naturalmente, pues el Ejecutivo y el Congreso tienen que trabajar muy de la mano, porque si no, pues se genera un tipo de stalemate, es decir, que no se avanza ni para adelante ni para atrás, sino que se queda en una parálisis. Ahora, pues, ya hubo la crisis en salud del COVID, pone de manifiesto, pues, obviamente muchas fricciones, genera desgaste, pero creo que sí hay un sentido de que solo juntos, pues, se va a poder salir adelante de toda esta situación. Ya la bancada la UNE manifestó que no va a apoyar el estado de calamidad. Un poco la pregunta sería si usted cree que va a pasar o no va a pasar ahora el estado de calamidad. La verdad es que todos nuestros miembros nos preguntan eso, pues por el efecto que eso va a tener, especialmente en el término económico. Y si no, digamos, en qué el partido que usted representa, la bancada que usted representa,
va a enfocar o priorizar el tema económico o en salud, o va a ser, digamos, en base a una fiscalización? Digamos, ¿cómo han pensado abordar ese tema, digamos, en el caso que no pasara el estado de calamidad? Bueno, sí, nosotros creemos que la decisión que tomó el presidente de la República es responsabilidad del presidente. Él tomó la decisión de iniciar un esquema de un sistema de alerta bajo esta herramienta que tiene un sentido, es de sentido común, esta herramienta del semáforo. De alguna manera ya marca una ruta para iniciar una apertura económica y social y mayor movilidad. Nosotros pensamos que al tomar esta decisión ya no se justifica un estado de calamidad que prácticamente tendría únicamente como fin mantener un esquema de compras que no se sujeta a toda la normativa de la ley de contrataciones del Estado, porque la idea del estado de calamidad, pues aparte de restringir ciertas garantías constitucionales y que le permite al gobierno tomar ciertas acciones, también la idea es agilizar el gasto público para poder atender la emergencia y de alguna manera pues, elimina ciertos requisitos de las normativas de contrataciones. Sin embargo, luego de 4 meses y con la decisión que tomó el presidente, pues a nuestro juicio ya no se justifica. La decisión es de él, ya con o sin estado de calamidad, prácticamente él inició el esquema de mayor movilidad, de ir reduciendo y flexibilizando las restricciones y más bien nos tenemos que concentrar, porque lo ha hecho, sin tener un Ministerio de Salud fortalecido. Cosa que no vemos. Vimos muy positivamente el cambio del equipo. Pensamos que el equipo que está en el Ministerio de Salud es un buen equipo. Es gente con mayor brújula, mayor claridad del tema de salud, pero la verdad, como lo dijo la ministra María Amalia Flores hace 2 semanas, debería ser sujeto de una investigación. Lo dijo, que hay mafias y grupos que no permiten trabajar en el Ministerio de Salud Pública. La verdad es que el ministerio está plagado de estructuras criminales, de estructuras que tienen cooptado la ejecución presupuestaria y que se pelean por las compras y contrataciones en el Ministerio de Salud Pública. Y eso se ha evidenciado en estos 4 o 5 meses y ha evitado que se puedan adjudicar y contratar los recursos que se necesitan para tener un sistema de salud preparado. Porque cualquier esquema, y era inevitable, y nosotros estamos convencidos de la necesidad de la apertura económica, pero ahora hay que concentrarnos no solo en esa apertura económica ordenada, sino también en un Ministerio de Salud Pública que pueda ejecutar y aplicar este esquema. Primero la compra de pruebas. ¿Quién va a certificar que un municipio y que un departamento pase de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde, si no hay pruebas? ¿Cómo garantizamos que los hospitales temporales, los más de 50 hospitales que son ahora, contando los temporales, las áreas de salud, los centros, los puestos de salud, el primer nivel de atención en salud, donde el 47% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, cómo logramos generar rápidamente esa capacidad institucional para atender un incremento de los contagios que definitivamente se va a dar? Pero creemos que el gobierno tuvo 4 meses, no lo hizo, y tenemos que seguir exigiendo, ser muy enérgicos. Yo le digo al equipo de salud que llegó, los metieron a jugar en el segundo tiempo, perdiendo 2-0, y ahora quieren que empaten y ganen el juego. Muy difícil. Los recursos ahí están, los préstamos los aprobamos, los bonos del tesoro los aprobamos, son más de 1.600 millones de quetzales y la ejecución va en el 12% de los recursos destinados para combatir el coronavirus en salud. Esta es la situación. A nosotros nos parece que no hay un liderazgo claro. Pensamos que perdió de alguna manera el ritmo el organismo ejecutivo en trazar con claridad el norte y la brújula de hacia dónde vamos. Esperemos que con la discusión del presupuesto logremos orientar mejor las prioridades del país y que logremos fortalecer el Ministerio de Salud.
Muchas gracias, diputado. Y sí, la verdad es de que qué tragedia el tema de no poder ejecutar por esas mafias que claramente mencionan que hay en el Ministerio de Salud y que no se haya podido dar esa ejecución presupuestaria aún estando en estado de calamidad. Nosotros lo hemos hecho saber, realmente pues llora sangre ese tema y ojalá se pueda resolver. Ahí se requiere el apoyo interinstitucional, nuevamente que trabajemos juntos, Contraloría, Congreso, Ejecutivo, Ministerio Público, en apoyar a desmantelar este tipo de estructuras que hacen que el Estado no pueda cumplir con sus funciones. Diputado Montano, a muchas empresas y a muchos inversionistas extranjeros a lo largo de los años aquí en Guatemala les cambian de la noche a la mañana las reglas del juego. La SAT viene y se inventa su criterio. No ha sido tanto en el Congreso, ha pasado, como por ejemplo pasó con el tema de las zonas francas, pero más que en el Congreso, en las Cortes, en la SAT, en cambios de criterios y de políticas, le cambian las reglas del juego al inversionista. Hay mucha preocupación por parte de inversionistas de Estados Unidos. Nosotros tratamos estos temas todo el tiempo, que es que muchas de las entidades autónomas, muchas de las entidades que tienen que garantizar y velar por esta certeza jurídica o las inversiones, pues no lo hacen. Y se amparan en argumentos de forma y no sustancia. Se amparan en muchos de los funcionarios que tienen miedo para emitir resoluciones cuando ahí está la inversión ya construida y no firman la resolución que porque tienen por mil excusas y no se hace. Y siempre está la sospecha que es porque corrupción o algo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para darle mayor certeza jurídica al inversionista en nuestro país que tanto se queja de este tema de falta de certeza jurídica, que se ha vuelto un tema sistémico pues, en todos los órganos del Estado? Bueno, sí, yo creo que yo vengo oyendo el tema de certeza jurídica desde que soy patojo, ¿verdad? Pero le quiero decir, por supuesto que hay que trabajar por la certeza jurídica. Las leyes que estamos planteando son el mejor mecanismo para que exista la certeza jurídica. Qué mejor que una buena ley para que el inversionista venga. Yo creo que en el extranjero así es como funciona. Le pasan el listado de leyes, las cuales tiene el país y pues en eso se basa. Lamentablemente, la justicia en este sentido en Guatemala se ha polarizado, se ha politizado. Y entonces, pues están unos que se encargan de hablar mal del país en el extranjero, que aquí somos violadores de derechos humanos. No estoy diciendo que no hayan habido violaciones a los derechos humanos, pero hablamos tan mal de nuestro país que si usted es un americano, lo primero que hace es si es un empresario grande, va al Departamento de Estado, va a las instituciones de inteligencia de Estados Unidos y pregunta, ¿cómo está Guatemala? Y el reporte que va a recibir, yo creo que ha cambiado para mejor en los últimos años, pero el reporte que va a recibir es que Guatemala es un país mediocre, malo, donde la gente no sirve, donde nos matamos unos a los otros. No estoy diciendo que no haya violencia, claro que sí. ¿En qué país no la hay? Miremos Estados Unidos ahorita, pues es violencia, miremos Chicago, por ejemplo, la violencia que hay ahí creo que es más fuerte que la de Ciudad de Guatemala. Entonces nos encargado de hablar muy mal de nuestro país. Eso es, tenemos que tener un buen embajador que se encargue también de hablar de las fortalezas que tiene nuestro país, porque yo sí le digo, una vez viene un inversionista a Guatemala, aquí se queda. Han habido inversionistas fuertes que vienen aún con la falta de certeza jurídica que existe y de nuevo el ejemplo de los call centers, vienen a Guatemala, están felices aquí y no había ninguna ley para ellos en el pasado, ¿verdad? Específicamente para ellos. Entonces, qué mejor, imagínense si ya tenemos y ha costado que venga el inversionista extranjero, si tuviéramos estas leyes que estamos promocionando en la Comisión de Economía, sería una maravilla para fomentar el crecimiento en Guatemala. Entonces, yo creo que sí es de nuevo una cuestión de oportunidad. Esta es la oportunidad del siglo, diría yo, por la Guerra Fría con China y pues de nuestro lado tienen el apoyo para fomentar todas estas leyes que, como usted bien dijo al principio, han funcionado en otros lados, inclusive en otros países que hablan de
de lo bien que son socialmente, en educación y en, ¿verdad? Pero nunca desestiman el modelo económico de inversión extranjera. Por ejemplo, ¿por qué Intel se fue a Costa Rica? Es una historia bien sencilla, porque el presidente de la República fue a hablar con el CEO y la junta directiva de Intel y les dijo, vénganse. Los primeros 2,000 puestos de trabajo de call centers no fueron aquí en Guatemala, fueron en El Salvador. Y el presidente de la República, en ese entonces, Flores, fue directamente a hablar con la empresa, no estoy seguro si era con Dell, fueron los primeros 2,000 puestos de trabajo, y les dijo, miren, vénganse aquí, les vamos a... Y llegaron y nunca se fueron. Pero esa tiene que haber alguien, el presidente, tiene que ir a fomentar la inversión extranjera, hablar bien de Guatemala, la Comisión de Economía, ir afuera y hablar bien del país, y ya con estas leyes que tenemos aquí en la mano, para cuando nos pregunten ¿y qué nos ofrecen? Pues aquí está esto. Pero en Costa Rica, aquí también la tenemos. Pero fíjese que en la México, aquí también está. Sumado, que sinceramente le digo, el guatemalteco es el trabajador, el luchador guatemalteco es mucho mejor que cualquier país de Centroamérica. Ahí están empresas que van a Panamá y cierran porque la gente no llega a trabajar. Ahí están los costarricenses que se supone que son muy educados y tampoco son tan buenos trabajadores como el guatemalteco. Esto se sabe perfectamente que es así y no es porque somos históricamente un país de comerciantes y que nos gusta el trabajo, es que es la realidad. Muchas gracias, diputado Montano. Lamentablemente ya estamos 2 minutos sobre el tiempo, nos da para hablar de mucho aquí, nos faltó hablar del turismo y bien lo decía en el cierre Montano y lo decía yo en mis palabras, que Guatemala realmente tiene todo para ser un país rico, próspero para toda su población, pero si nos ponemos de acuerdo. Por eso lo más importante de este tipo de diálogos, vamos a hacer más. Gracias por el tiempo, gracias por haber participado, haber sido tan sinceros y abiertos en cuanto a sus comentarios. Vamos a seguir platicando con ustedes, vamos a seguir en ese acercamiento con el Congreso. Yo creo que hace falta que las empresas se acerquen al Congreso. Muchas veces habíamos tenido miedo de llegar al Congreso y hablar de los temas. Cuando tengan un tema que quieran hablar con otros diputados, explicarlos, cuenten con AmCham, cuenten con que podemos traerles empresas que operan en otros países o en Estados Unidos, que hablen de los temas, de las zonas francas, de leasing, de lo que sea, de cualquier tema, con otros colegas que ustedes tengan. Cuenten con nosotros. Yo, Valesca, pues aquí termino la parte del conversatorio que amablemente accedieron los diputados. Regreso con usted. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias al diputado Barreda, al diputado Rodríguez, el diputado Montano. De verdad que ha sido súper enriquecedora esta charla del día de hoy. Yo la verdad quiero solo dejar un último comentario sobre la mesa, y es que realmente debemos de aprovechar esta oportunidad, convertir esta pandemia en una oportunidad para el país en el sentido de realmente darnos cuenta de lo necesario que es el empleo. Creo que hay muchas personas hoy en día que están anhelando un ingreso, un empleo, y realmente lo que tenemos que hacer es generar esos empleos a través de inversión. Entonces, tenemos muchísimos años de estar hablando de la ley de zonas francas, del 169, del tema de tiempo parcial, etcétera, y yo creo que este es el momento, diputados, ¿verdad? Nosotros les hacemos un llamado por parte de todos los empresarios y las personas con las que platicamos en AmCham, y también fuera de AmCham, es decir, fuera de Guatemala, ¿verdad? Las empresas extranjeras que quieren instalarse en el país. Es complicado porque entendemos que hay estructuras que hoy también platicamos sobre eso, tanto en el Ministerio de Salud como también a nivel de comunicaciones con el tema de las carreteras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desarmar esas bandas criminales, esa corrupción dentro de cada uno de los lugares? Creo que es una de las preguntas que nos debemos de hacer y que debemos comenzar a trabajar, como dice Juan Pablo, en conjunto.
con todos los actores, ¿verdad? Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, para poder realmente avanzar, porque de otra manera vamos a seguir con las manos atadas en Guatemala y nos van a robar esas oportunidades otros países. Cuando nosotros atendemos a los inversionistas, Guatemala es su país número 1 en el que piensan, pero el tema de los trámites, de la falta de certeza, los hace pensar, obviamente, si quieren venir acá o no. Todo el tema burócrata que existe en las instituciones. Así que sería eso nada más. Cuentan con AmCham, más de 500 empresas socias dentro de la Cámara. Y cuando necesiten que los apoyemos con algún tema, estamos ahí a una llamada y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos, de repente invitando a diputados, pero también a alguien del Ejecutivo para que se una a hablar sobre algún tema en específico. A los asistentes, Gracias por la invitación. Gracias. A los asistentes, gracias por haber estado conectados. Y les invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Esta conferencia va a ser subida a nuestro canal de YouTube también para que la puedan ver. Así que, hasta pronto. Gracias. Buenas noches.